Estamos con el responsable de la modalidad de percusión, instrumentos de percusión del conservatorio, el profesor abogado Derlis Sosa. Profesor, bienvenido, buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, Luis, muy buenos días a toda tu audiencia. Nos decías que es la primera vez que estarás encarando una entrevista a través de radio. La verdad que sí, Luis. Como te estaba diciendo recién, anteriormente estaba así de costadito nomás en promoción de eventos con algunos amigos que solíamos organizar conciertos acá por la zona y ellos eran los entrevistados y yo ahí en el costadito nomás así, como un apoyo moral, ¿verdad? Y ahora primera vez que, la verdad que estoy acá en una radio enfrente de un micrófono y comunicándome con la audiencia, ¿verdad? Como notarás, es muy tranquilo, es un diálogo muy ameno, muy directo, muy sencillo, sin muchos pormenores. ¿Y hace cuánto que comenzaste con los instrumentos de percusión? La verdad que digamos que yo particularmente al salir un poquitito de mi infancia nomás ya empecé con esto, ¿verdad? Siempre me gustó la batería principalmente, ¿verdad? Y me acuerdo cuando tenía 13 años pasaba por canales abiertos, conciertos que se realizaban en Río de Janeiro y todo eso. Y eso influenció bastante en mí, ¿verdad? Que me empezó a gustar y yo empezaba a simular todo eso. Y sin darme cuenta, ya me llamaban baterista, ¿verdad? Ajá. Y toda mi vida prácticamente le tuve a la batería y a la música así en un espacio muy importante de mi vida, ¿verdad? ¿Qué significa básicamente la palabra percusión, profesor? Y percusión, su origen es del percutir. ¿Qué es lo que es percutir? Es hacer ruido. Así, un ruido básico, ¿verdad? Principalmente con la mano, pero obviamente también puede hacer con el pie, ¿verdad? De ahí viene la palabra percusión. O sea, los instrumentos de percusión son instrumentos que hacen... producen un sonido con el percutir. Okay. Sí, porque después tenés los instrumentos de cuerda, que también es una especie de percusión, pero específicamente lo que suena es la cuerda. Sí. Después tenés instrumentos de viento que tenés que soplar. Y así sucesivamente hay varios instrumentos, pero los instrumentos de percusión son instrumentos específicamente que hacen sonido percutiendo. Entonces podemos decir que si miramos la historia de los instrumentos, los de percusión existieron mucho antes que los de cuerda, por ejemplo. Y es difícil decir así determinantemente, pero se puede hasta arriesgar a afirmar eso, porque las cuerdas y todo eso ya es un poco más complicado poner una cuerda con un mango, una clavija y que saque un sonido, pero también los instrumentos de cuerda son bastante antiguos. Claro. ¿Verdad? Bastante antiguos. Para que la gente tenga una idea, los instrumentos de cuerda ya aparecen, por ejemplo, en los primeros libros. Sí. Y estamos hablando apenas de unos 5.000 años atrás. Sí. Mientras que los instrumentos de percusión ya son... Podría ser antes. Datan de mucho más tiempo, sí. Porque existen investigaciones antropológicas que demuestran, arqueológicas fundamentalmente, que demuestran que existían instrumentos de percusión que más que nada tenían un papel, hasta si se quiere religioso dentro, sí, de culturas. Imagínense que hay tribus africanas que con determinados sonidos de los tambores significaba que tenían que prepararse para la guerra, sí, prepararse para invocan la caza. A sus dioses. Efectivamente, entonces estamos hablando ya de mucho tiempo atrás. Y los instrumentos de cuerda, por ejemplo, podemos decir con mucha propiedad que el rey David, cuando declamaba
sus salmos lo hacía al son de instrumentos de cuerda. Entonces, son un poco más recientes. ¿Cuáles son los instrumentos de percusión, profesor, más actuales, más vigentes, los que más se conocen actualmente? Sí. Están los instrumentos que se utilizan, por ejemplo, en las bandas sonoras o en las orquestas filarmónicas, que siempre están ahí. Generalmente están en el fondo y nadie le percatan a ellos, porque la atracción principal siempre son los violines, los chelos, las flautas, y la percusión siempre está en el fondo, hasta ahora, siempre está en el fondo. Pero es muy llamativo que siempre están. Siempre están. Es difícil prescindir de los instrumentos de percusión. Uh-huh. Siempre están. Está el bombo, que es el instrumento más grave dentro de los instrumentos de percusión. El bombo generalmente mide. Hay bombo de... Antes se utilizaba más un bombo de 28 pulgadas, era un bombo grande, que se tocaba con la mano. Uh-huh. Y para las bandas sonoras y orquestas sinfónicas se sigue utilizando esos bombos grandes. Después tenés, como te dije recién, el tambor, ¿verdad? El redoblante. Tenés los platillos de choque que se tocan chocando uno con el otro. Uh-huh. Tenés los timbales, que tienen un sonido así bien característico, el sonido que tiene, que se utiliza muchísimo en las orquestas sinfónicas también. Y está también los instrumentos de percusión que producen melodías. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo la lira. No sé si conoces la lira, son unos metales así que están en forma sucesiva y eso produce sonido. Hacen escalas, lo que sea. Y esos son percutivos, uh-huh. Los instrumentos de percusión. Después tenés los instrumentos de percusión ya por ejemplo, de origen africano o de origen por acá de América Central, caribeño, todo eso. Por ejemplo, el bongo, tenés la conga, tenés existen también los tamborines egipcios y todo eso que tienen sonidos muy característicos. Hay un innumerable instrumento de percusión. Lo que más se utiliza por acá es el bongo, la conga, que es la tumbadora, también se le conoce como tumbadora. Los timbales se utilizan muchísimo para la música latina, principalmente. Uh-huh. El bongo. Después tenés cencerro. El cencerro tenés también un metalcito que hace un sonido tuc, 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 uh-huh. Es especial. En el Conservatorio de Bellas Artes UNE, ¿cómo se desarrolla una clase de percusión o de batería? Y nosotros tenemos ahí las clases abiertas y duran sesiones de 45 minutos. Entonces en esos 45 minutos el alumno prácticamente, o sea, el profesor lo que hace es le pasa un ejercicio o le pasa algún concepto en cada clase que el alumno va anotando, va registrando. Y se divide esos 45 minutos en una clase teórica y luego práctica. Porque en los instrumentos, no solamente en la batería, la práctica es lo que hace que el instrumentista se desenvuelva. Las clases se pueden pasar en 10 minutos, 15 minutos. Luego el alumno tiene que asimilar eso. Y el trabajo del profesor es, digamos así, fiscalizar su desenvolvimiento. Uh-huh. Si algo que vos le mostraste, él continúa haciendo así o ya no está haciendo así, entonces tenés que estar orientándole al alumno. Sí. Interesante. El instrumento de percusión o batería también sigue un lenguaje musical a través de pentagramas. Sí. Así mismo.
nosotros tenemos algo que se llama método, ¿verdad? Que para llegar a un objetivo existe un método y está expresado con el lenguaje musical. O sea, el lenguaje musical que es universal, ¿verdad? El tema, las figuras, el valor de las figuras, el pentagrama. Si bien la percusión no saca melodías, ¿verdad? Se utiliza el pentagrama para identificar en qué parte del pentagrama, por ejemplo, se va a escribir cuando vos tenés que tocar la caja. O en qué parte del pentagrama va a estar el bombo o el platillo. Entonces, más para eso se utiliza el pentagrama, pero algunos ya no usan el pentagrama, solamente las figuras se utilizan, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una negra, una corchea, una semicorchea, una fusa. Y generalmente en la batería, en un mismo tiempo, suena, por ejemplo, dos corcheas en la caja, 4 semicorcheas en la mano derecha en un mismo tiempo, porque generalmente tenés que tocar en un mismo tiempo varios instrumentos. Pero es primordial el lenguaje musical para su estudio. Hay muchos bateristas que son más empíricos, y yo también me incluyo, ¿verdad? Porque tampoco soy muy erudito, digamos, en el tema, porque la batería con el tiempo se fue desarrollándose como una disciplina misma, que hoy en día vos te vas en una universidad de música y podés elegir, no, yo quiero ser solamente licenciado en batería, y ya tenés todo desarrollado, cosa que antes no había, ni en los países de primer mundo no había, ¿entendés? Siempre la batería fue algo empírico, pero con el tiempo, porque fue desarrollándose el conocimiento, ¿verdad? Hoy en día ya tenés un arsenal de conocimiento, entonces ya es una disciplina más, es como decir, quiero ser pianista. En el piano se estudia 6, 7 años, qué sé yo. La batería ya es así. También. Hoy en día ya es así. Sí. Interesante. Definitivamente, por lo que estoy escuchando, profesor, la batería es el instrumento de percusión por excelencia hoy. Sí. Y fundamentalmente es la que más insiste el conservatorio. ¿Cómo está compuesto hoy la batería? O sea, ¿qué instrumentos compone hoy la batería? Sí. Te voy a comentar algo. Nosotros ahí en el conservatorio tenemos como disciplina, como modalidad, instrumento de percusión y batería, ¿verdad? O sea, enfocado en la batería. Porque viste que yo también tengo alumnos que se van solamente para estudiar pandereta. ¿Entendés? Inclusive gente mayores de edad, ¿verdad? Que también es difícil de ejecutar, hay que decirlo. No es fácil. O sea, sí. no es imposible, pero también tiene su método, ¿verdad? Hay gente que se va para estudiar solamente bongo, pero la gran mayoría, especialmente de los chicos, de la gente, de los niños, es la batería. Porque parece que cuando ven se quedan locos la batería. Y yo creo que no solamente los niños, ¿verdad? Bueno, de alguna manera entonces la batería es el que tiene mayor atractivo, sí, para la gente. Sí, el 90% de los alumnos que se van ahí a inscribirse se van preguntando por batería. Sí. Bueno, ¿y qué instrumentos están integrando una batería hoy? La batería, lo básico es el bombo, la caja. El charleston se llama, o también es conocido como hi-hat, que son dos platillos que están, digamos, chocándose uno con el otro y tienen un sonido bastante agudo. Luego tenés los tambores que van encima del bombo, siempre hay unos tambores, dos tambores. Luego tenés un zurdo, que es uno de los tambores más grandes, que va parado, que va de pie. Eso generalmente son el cuerpo básico de la batería, que cuando vos te vas a comprar una batería te dice, si tiene 5 cuerpos, te dice. ¿Qué es lo que son 5 cuerpos? Bombo, caja, 2 tones y un zurdo.
también se le conoce como chancho, ¿verdad? Chancho, parece un chancho, ¿verdad? Algo redondo así con unas patitas, ¿verdad? Sí. Eso es el cuerpo básico hoy en día, ¿verdad? Porque también depende mucho del estilo que vos haces, o que querés hacer, o de cómo querés sonar para agregarle los cuerpos a tu batería, ¿verdad? Por ejemplo, para tocar un pop se necesita, por ejemplo, un bombo de tal medida. Para tocar un rock se necesita un bombo más grande. Para tocar un jazz, un bombo más chico, cosas así. Y para tocar jazz no se necesita tantos tambores. Por ejemplo, el jazz se hace con una caja, un bombo y un zurdo y unos platos. Pero sí es bastante complicado de tocar porque parece irónico, pero a la medida que tenés menos instrumentos es más complicado. Se vuelve más complicado, ¿entendés? Porque vos tenés que hacer más cosas sobre menos cosas, ¿verdad? Y a veces cuando tenés un arsenal de instrumentos ahí, no, el baterista no toca todo. Controlarle nomás, ¿no? Sí, sí. Toca, digamos que de 12 músicas, en una parte le tocó unos tamborcitos que están en su costadito, ¿verdad? Cosas así. Y sin embargo, en estilo como el jazz y esas cosas, el baterista está encima de todos los instrumentos que tiene, de los pocos instrumentos que tiene, siempre está bastante activo. Digamos que una persona, sea niño, joven, adolescente, adulto mayor, ¿en cuánto tiempo, digamos, ya puede ejecutar una batería? Y mira, eso es bastante relativo, porque depende mucho del interés que le pone el interesado, ¿verdad? Depende mucho del interés. Y el interés acá se traduce específicamente en la práctica que le da al instrumento. Pero lo básico, sí, o sea, generalmente una persona que se va a estudiar un instrumento, la batería, dependiendo de si la clase es personalizada o si es grupal, en 6 meses el alumno ya está tocando 1 o 2 ritmos. Porque para entrar en los ritmos tenés un montón de cosas antes, que son los rudimentos, los ejercicios de independencia, luego los ejercicios de coordinación, luego las técnicas. Y ahí, al juntar un poco de todo eso, vos podés hacer los primeros ritmos. Y prácticamente en 6 meses uno ya está tocando 2, 3 ritmos, si es que es constante y practica un poco. En las clases grupales eso se alarga un poco. Nosotros en el conservatorio hacemos clases esencialmente grupales, porque hay muchos inscriptos y digamos que la forma de desarrollar la clase es grupal. Nosotros tenemos una batería grande ahí, donde el profesor va mostrando los ejercicios, se anota en una pizarra y los alumnos van tocando sobre lo que nosotros le llamamos la batería muda. La batería muda es el secreto del baterista. O sea, es esencial. La batería muda forma parte o la caja muda, ¿verdad? Forma parte de la maleta de los músicos profesionales. Los músicos profesionales que están viajando de un día para el otro, de hotel en hotel, en sus maletas tienen su batería muda. Porque constantemente tenés que estar tocando sobre ello para luego subirte sobre tu batería para que saque un buen sonido. No se trata de estar 5 horas, 6 horas sobre la batería. Se trata de estar las horas necesarias con un estudio enfocado sobre las gomas. Luego te subís sobre la batería y es conjunto el tema. Entonces nosotros ahí en el conservatorio utilizamos las gomas de práctica o la batería muda, y yo le voy llamando al alumno cuando ya noto que ya le está saliendo el ejercicio o ya su destreza ya se nota. Entonces ahí se sube sobre la batería y empieza a hacerlo sobre la batería,
y eso les sirve otra vez de guía a los otros alumnos. ¿Entendés? Interesante. ¿Qué día y horario funciona la modalidad de percusión y batería en el Conservatorio de Bellas Artes UNE? Los miércoles y viernes. Actualmente funciona la clase de batería, tanto por la mañana como por la tarde. Interesante, muy interesante. Profesor, ni se dio cuenta usted, fueron 40 minutos de diálogo aquí en radio. Pinta. Da gusto hablar. Por radio, ¿verdad? Te tomaste el gustito, parece. En realidad, de la batería lo que da gusto hablar. No, sí. La radio no sé tanto. No. No, pero no. Es así la radio, sencillo. Sí. Hablamos de lo que nos gusta. Sí. Y eso hace que el tiempo pase volando. Muchas gracias por tu presencia. Gracias a vos por la invitación y más una vez un saludo cordial a toda tu audiencia y le esperamos a todo lo que amen este instrumento para que se acerquen junto a nosotros en el conservatorio y pueda estudiarlo, ¿verdad? Porque es bastante gratificante. Sin lugar a dudas. Muchas gracias.